Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a continuar con el temario de ayer. Ayer hablamos un poco de la fisiología cardiovascular, así por encima. Y quiero dejar claro, ¿okay?, que ayer fue una clase 100% práctica. No es, o sea, les expliqué la fisiología de manera más fácil de entender, ¿okay? Por eso no lo hice profundo, que si hablando de la presión exacta del ventrículo derecho, la presión exacta del ventrículo izquierdo, a la presión exacta que se abre cada válvula. Entonces, lo que sí debemos tener en cuenta, de todas maneras lo voy a explicar ahora, es que el ventrículo derecho maneja más volumen, ¿okay? Maneja muchísimo volumen, pero menos presión, y el ventrículo izquierdo maneja más presión que volumen, ¿okay? Es importante eso. Y que ayer dije que en el momento de que los ventrículos se contraigan y expulsan la sangre, expliqué y dije que quedaban vacíos, como algo práctico, porque siempre va a quedar un remanente de sangre a nivel de los ventrículos. Sabemos que la fracción de eyección normal es entre un 60 y un 65%. De todas maneras, cuando hablemos de insuficiencia cardíaca, le voy a dar una fórmula para calcular la fracción de eyección, ¿ok? Y bueno, como es una fracción de eyección deprimida, una insuficiencia cardíaca con eyección conservada, que bueno, eso es un poco más complicado, pero habrá una clase solo para eso. Entonces vamos a empezar con el tema más importante. Porque digo, esto es lo más importante. ¿Por qué digo que es lo más importante? Porque es lo que es el examen físico, desde el punto de vista cardiovascular, y es lo que nos permite entender las patologías. Ahora sí, si ustedes se saben esto, van a manejar las valvulopatías, van a manejar los bloqueos, etc. De todas maneras, esto se va a complementar con electrofisiología, cuando hablemos del potencial de acción, y con electrocardiografía, para después entrar a las patologías, que prefiero que eso quede claro, y así hacer las patologías un poco más sencillo y más llevadero. Ok, vamos a empezar hablando. Todo esto está en azul, porque quiero que quede claro que todo esto es semiología del ventrículo derecho. ¿Okay? Vamos a empezar con lo que es el pulso venoso. ¿Qué pasa con el pulso venoso? El pulso venoso lo que nos permite a nosotros es saber si el ventrículo derecho está colapsado o no está colapsado. Esto es un pulso venoso que es normal. ¿Cómo se determina ese pulso venoso? De todas maneras, aquí les tengo una imagen en que es un poco complicado de determinar, solo necesitan mucha práctica, pero con el paciente entre 40 y 45 grados semisentado, ¿okay?, con hiperextensión del cuello, eso te permite ver el ascenso de ese pulso venoso, o sea, el aumento de la presión de ese pulso venoso. Y tenemos algo característico, que esto puede aumentar en caso de un paciente que tenga una congestión ventricular derecha, con un signo que todos conocemos, que es el reflujo hepatoyugular, que uno pulsa, uno deja presionado el hígado entre 10 a 15 segundos y ves cómo aumenta la presión a nivel, o sea, se dilata ese pulso paradójico, perdón, ese pulso venoso yagular. Esto lo hablaremos después. De todas maneras, y les muestro una imagen en el momento de por lo menos hablarles de ese signo de Kussmaul y el pulso paradójico. Ok, vamos a hablar ahora del pulso venoso. ¿Qué pasa con el pulso venoso? Como teníamos una gráfica de la presión ventricular, que les expliqué ayer, ¿okay?, también tenemos la cardiología nos da una gráfica para la aurícula derecha. Como les dije anteriormente, eso nos va a permitir determinar problemas del corazón derecho, solamente corazón derecho, no tiene nada que ver con el corazón izquierdo. Entonces, vamos a empezar. Tenemos dos ondas, ¿okay?, onda A, onda B y dos descensos, seno X y seno Y, que se van a prolongar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la patología. Okay, debemos tener en cuenta que la onda A y el seno X nos van a hablar de presión, y la onda B y de seno Y nos van a hablar de volumen. ¿Qué significa eso? Cuando hablamos de la onda A, es en ese momento en que la aurícula, ¿okay?, al final de la sístole, al final de la diástole, la aurícula se contrae. Quiero repetir, cuando hablamos de al final de la diástole, ¿cómo se llama eso?
la parte telediastólica, al final de la diástole. La aurícula se contrae, da la patada auricular y aumenta la presión de ese pulso venoso. Eso es lo que es la onda A. Después hablamos del seno X y la onda A es ese aumento de la presión de esa para que se contrae la aurícula. El seno X, como vemos que es un descenso, eso es una relajación de la aurícula. ¿Okay? Esto es lo que nos está diciendo a nosotros, es que la aurícula se está relajando. ¿Okay? Después tenemos la onda B y el seno Y. Esto lo que nos dice a nosotros es cuando la aurícula, como hablamos de volumen, es cuando la aurícula se está llenando de sangre por parte de exacto, que la aurícula derecha se está llenando de sangre por parte, sea de sangre desoxigenada del ventrículo, perdón, de la vena cava y del seno coronario. Esta onda B es llenado auricular y el seno Y es relajación de la aurícula, ¿ok? Sencillamente. Entonces, no olvidar onda A y seno X, hablamos de presión, ¿ok? Aumenta la presión en la aurícula derecha al momento porque se contrae de la patada auricular. Después ocurre baja la presión porque se relaja la aurícula al final de la diástole, después que se vacía, después se llena, ¿vale? Durante la sístole sabemos que las aurículas se van a llenar cuando los ventrículos están eyectando la sangre durante la sístole, se empieza a llenar la aurícula, se llena la aurícula, ¿okay? Que es la onda B, y luego se vacía esa aurícula durante la diástole. Eso es lo que, y se repite el ciclo. ¿Okay? Entonces, bueno, desde el punto de vista semiológico, es importante entenderlo porque, por ejemplo, estas ondas pueden aumentar o pueden desaparecer, dependiendo de la patología que estemos hablando. Por ejemplo, ¿cuándo la onda A puede aumentar? La onda A puede aumentar en caso de que el paciente tenga una estenosis tricuspidia del lado derecho, bueno, estenosis tricuspidia se sobreentiende que es del lado derecho porque la válvula tricuspidia está del lado derecho, y aumenta esa onda A porque la aurícula tiene que hacer mucha más presión para vencer esa resistencia. ¿Okay? Y por eso es que vemos esta onda A cañón, por ejemplo, que también se puede hablar. ¿Cuándo se puede desaparecer esta onda A? ¿En qué creen que es patología? En la fibrilación auricular, porque sabemos que en la fibrilación auricular lo que ocurre es que la aurícula no se contrae, la fibrilación desde el punto de vista práctico es que el aurícula haga esto y no llegue a contraerse. Entonces no hace esto, sino que hace esto. Tiembla. Entonces, por supuesto, esto no va a desaparecer una onda A. ¿Okay? Debemos tener en cuenta con respecto al seno X que, por ejemplo, si el paciente tiene una insuficiencia tricuspidia, que se devuelva la sangre del ventrículo derecho a la aurícula derecha, ya que la válvula no cierra bien. Acuérdense que la insuficiencia tricuspidia lo que ocurre es que durante la sístole ventricular se devuelve la sangre, o sea, en el momento que se contrae el ventrículo para pasarla, en caso del ventrículo derecho, al tronco arterial, se devuelve sangre hacia la aurícula derecha porque no funciona bien esa válvula. ¿Y qué va a pasar con este seno? Se va a desaparecer, porque la aurícula no se va a poder relajar. Entonces, eso es lo que ocurre desde el punto de vista semiológico. Y desde el punto de vista semiológico, que se prolongue este seno, que ocurra esto, ocurre, por ejemplo, en el taponamiento cardíaco, ¿okay? En la pericarditis constrictiva. Porque creen que este seno X se va a prolongar hacia abajo durante la pericarditis constrictiva o el taponamiento cardíaco. Porque ¿qué pasa? El corazón está colapsado, está muy lleno de sangre y mientras más haya estado lleno de sangre y haya tenido que hacer más presión, esta onda A, el seno X se va a prolongar para poder vaciar todo, se va a prolongar porque la relajación va a ser mucho más duradera, ¿vale? Y parecido pasa con la onda B y el seno Y. Pasa que hablamos más de volumen, como dije anteriormente. Pero ¿qué pasa? En un problema de que el paciente tenga en este caso una insuficiencia tricuspidia, ¿okay? Aquí hablamos de estenosis temprana, de estenosis tricuspidia porque hablamos de presión. Recuerden, aquí hablamos de presión. Entonces la aurícula hace más fuerza para poder vencer esa resistencia que me está dando la estenosis, porque acuérdense que la estenosis es una válvula que, la válvula es así de grande y la estenosis lo que hace es que la válvula se quede más pequeña, disminuye el área de la válvula y por supuesto eso va a generar un aumento de la resistencia
eso va a hacer que la aurícula se contraiga muchísimo más duro de lo que debe hacer, aumentando la onda A. Y aquí tenemos que hablar de la onda V, tenemos que hablar de la insuficiencia tricuspidia, porque aquí hablamos de llenado auricular. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la aurícula se llena, ¿okay? La aurícula, recuerden que durante la sístole ella se va a llenar, y resulta que tengo sangre adicional del ventrículo derecho, por esa insuficiencia de tricuspidia, por esa sangre que se está devolviendo durante la sístole ventricular, esta onda B va a aumentar. ¿Y qué pasa? En el momento que aumenta la onda B, al momento que se llena más la aurícula, el seno Y va a aumentar. ¿Me entienden? Porque el seno Y va a aumentar porque se está llenando más de sangre, necesita vaciar más sangre. Eso es lo más importante del pulso venoso. ¿Okay? Como les digo, es un poco complicado, pero bueno, eso practicándolo se puede llegar a entender. Lo que quiero que quede claro, como les dije anteriormente, esta parte es presión y esta parte es volumen. De todas maneras, cuando hablemos de las patologías y las valvulopatías, lo vamos a repasar de manera más profunda. Continuando con esto, son signos semiológicos que hay que saberse obligatoriamente, sea para la vida o sea para la vida del médico o para el MIR, que es en el caso de lo que estamos haciendo. Quiero dejar claro que después de por lo menos de este punto, de la clase anterior y de este punto y esta clase, vamos a hacer ya preguntas tipo MIR. Voy a grabar una clase tipo webinar para que puedan ver la foto en el ordenador mientras voy explicando la pregunta. ¿Qué hablamos del pulso venoso? ¿Okay? Vamos a hablar de dos puntos muy importantes, que es el pulso paradójico y el signo de Kussmaul, que debemos saber, ya que eso es muy preguntado en el examen MIR. Y de todas maneras, más adelante vamos a colocar unas preguntas en la próxima clase para que más o menos vean cómo se pregunta esta semiología. Desde el punto de vista del pulso paradójico, debemos recordar que en el momento que nosotros inspiramos, la presión negativa intratorácica aumenta. Y eso hace que entre más sangre hacia nuestro corazón derecho. ¿Vale? Recuerden que todo esto es del corazón derecho, no lo pueden olvidar. Y en el momento que entra más sangre al corazón derecho, lo que ocurre es que el tabique interventricular se desplaza un poco hacia la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a hacer que disminuya la precarga del ventrículo izquierdo en la próxima sístole, y eso hace que caiga la presión sistólica menos de 10 milímetros de mercurio. Ese es el mecanismo fisiológico. Entonces, repasando el mecanismo fisiológico, lo que ocurre es que en el momento que nosotros inspiramos, aumenta el llenado de las cavidades derechas de nuestro corazón, se desplaza el ventrículo derecho hacia el lado izquierdo, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo, que ya son conceptos que debemos manejar bien, y eso hace que en la próxima sístole la presión caiga, la presión sistólica caiga. ¿Qué es lo normal? Que no caiga más de 10 milímetros de mercurio, es lo normal, ¿ok? Que no caiga más de 10 milímetros de mercurio. Cuando hablamos de un pulso paradójico, caiga la presión más de 10 milímetros de mercurio, la presión sistólica. Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, en el taponamiento cardíaco, el corazón está colapsado y ese corazón derecho colapsado, eso va a hacer que se desplace más el tabique y la presión caiga más. Ese es el mecanismo fisiopatológico. Y con respecto al signo de Kussmaul, es lo contrario al pulso paradójico. ¿Qué va a pasar? Esto es un signo que es muy típico de la pericarditis constrictiva. Tienen que asociar pulso paradójico a taponamiento cardíaco y el signo de Kussmaul a la pericarditis, que eso después lo hablaremos, es para que ya les vaya sonando, constrictiva. ¿Qué pasa con el signo de Kussmaul? Lo que ocurre con el signo de Kussmaul es que en el momento de la pericarditis constrictiva, que debemos recordar que es como una calcificación del corazón, ¿ok? Que va a permitir, que va a hacer que el corazón, por supuesto, no trabaje bien. Lo que va a ocurrir en este signo es lo contrario a lo fisiológico. Como el corazón está colapsado, ¿okay? O
sea, no puede funcionar bien, va a aumentar la presión en vez de disminuir. ¿Okay? Es algo que deben tener en cuenta en el momento de la patología derecha. Entonces es importante que cuando nos hablen de corazón izquierdo, alguna patología del corazón izquierdo, sea, no sé, una estenosis mitral, una insuficiencia mitral, cualquier cosa, estenosis aórtica, jamás pueden marcar en las opciones algo que tenga que ver con el pulso venoso, pulso paradójico y signo de Kussmaul. De todas maneras, cuando hablemos de las patologías, yo sé que ahorita lo veo un poquito complicado, pero cuando hablemos de las patologías, van a entender un poco mejor estos signos, los voy a repetir otra vez. Vamos a continuar con la parte de la semiología cardíaca que nos faltaba, que son los ruidos del corazón. ¿Okay? Es un punto bastante importante que deben entender para después llevar a cabo el conocimiento de las patologías. Sabiendo de esto, ya se le va a hacer mucho más fácil el resto de la cardiología. Bueno, algunas cosas, pero bueno, con respecto a valvulopatías y bloqueos y clínica, se hace mucho más llevadero al momento de contestar las preguntas tipo 1000. Ok, vamos a empezar con los primeros dos ruidos, ¿verdad? Que son ruidos históricos, que les pongo esta carita porque ellos siempre están, o sea, son normales, ¿okay? No tienen ningún problema. Luego tenemos el tercer ruido, ¿okay? Que tiene una cara así irregular porque él puede estar en condiciones fisiológicas en que se aumente el gasto cardíaco. Y el cuarto ruido siempre es patológico. De todas maneras vamos a explicar uno por uno. Debemos primero tener en cuenta que los ruidos se producen por cierre de las válvulas cardíacas. ¿Okay? Eso es lo que produce el ruido. ¿Okay? Ya entendiendo el ciclo cardíaco y todo eso, se va a hacer un poco más fácil esto. Entonces, ¿qué pasa con el primer ruido? El primer ruido es el cierre de la mitral y la tricuspidia, es decir, de las válvulas auriculoventriculares, en ese orden. Y el segundo ruido es el cierre tanto de la aórtica como la pulmonar, es decir, de las válvulas semilunares. ¿Cómo yo hago para que esto no se me olvide? Por el mismo orden de las letras del abecedario, ¿ok? De acuerdo al ruido. Por lo menos en el primer ruido, mitral, que viene primero la M, antes de la T en el abecedario, y tricuspidia. Y segundo ruido, lo mismo, aórtica, estamos hablando de lo normal, ¿vale? Aórtica, y después que viene la P en el abecedario, la pulmonar. Entonces así ya, teniendo esa mnemotecnia, no se les olvida cómo se cierran las válvulas. Y tenemos el tercer ruido, ¿okay? El tercer ruido, ¿cuándo va a ocurrir? Recordando un poco el ciclo cardíaco, debemos recordar que la diástole, que estos son ruidos diastólicos, la diástole ocurre una fase de llenado rápido, ¿okay? En el momento de vaciarse la aurícula hacia el ventrículo, y una fase de llenado lento. Recuerden que la fase de llenado rápido ocurre por diferencias de presión, es porque tenemos una presión mayor en la aurícula que en la del ventrículo y pasa la sangre sin ningún problema. De todas maneras, en el video del ciclo cardíaco que tengo anteriormente va a estar muchísimo más explicado. Entonces, ¿qué pasa? Vale, tenemos esa fase de, como les digo, de llenado rápido, que debemos recordar que ocurre en la primera fase de la diástole, porque es por presión, no hay ningún esfuerzo, no hay ningún problema, es porque hay más presión en la aurícula y eso se vacía sin ningún problema y es rápido. Después tenemos una fase de llenado lento, ¿okay? Que ya es lo que queda un poquito de la sangre en la aurícula y es cuando da la patada auricular para que se termine de vaciar. Entonces, ¿qué ocurre en el tercer ruido? Él solo se va a escuchar en condiciones en que esté el aumento cardíaco elevado. Puede ser fisiológico en caso de una paciente que está embarazada, ¿vale? Que sabemos que tiene mayor gasto cardíaco, un niño, ¿okay? Pacientes que tengan taquicardia, sabemos que el niño tiene la frecuencia cardíaca más aumentada, pacientes con fiebre, ¿okay? O sea, son condiciones fisiológicas. Pero también lo podemos ver en condiciones patológicas, por lo menos en un adulto como yo, que yo tengo un tercer ruido en este momento, no sería normal, habría que sospechar alguna patología que me pueda aumentar el gasto cardíaco del corazón, por ejemplo, una insuficiencia mitral, que se me esté devolviendo sangre del ventrículo a la aurícula, y entonces eso aumenta el gasto y hace que haya un hiperaflujo entre la aurícula y el ventrículo y se genera el tercer ruido, ¿okay? Porque, por ejemplo, aquí tengo esta esquemita, este corazón,
el ventrículo derecho, que está azul porque es sangre venosa, y el ventrículo izquierdo, el tronco arterial pulmonar, el que sale del ventrículo derecho, recuerden, la aurícula derecha que desemboca en la vena cava, la aurícula izquierda que desemboca en las 4 venas pulmonares, y el ventrículo izquierdo del cual sale la aorta. Entonces, por ejemplo, lo que había dicho anteriormente, si yo tengo una insuficiencia mitral, ¿qué va a pasar? La válvula, en el momento que ocurre la sístole ventricular, que el ventrículo izquierdo se contraiga y esté la válvula mitral aquí y esté medio chata, o sea, no se cierre bien, va a ocurrir que se devuelva sangre hacia la auricular, ¿okay? Generando un hiperaflujo, produciéndose el tercer ruido. Entonces, en adultos, o sea, en condiciones normales, siempre es patológico. Pero en un adulto, por ejemplo, una persona embarazada, como dije anteriormente, una persona que tenga fiebre, o sea, condiciones que aumenten el gasto cardíaco, o un niño, es fisiológico, no hay que preocuparse. Por eso está esa cara así medio regular. Y la cara triste, que es el cuarto ruido. El cuarto ruido siempre es patológico. Siempre, o sea, en cualquier condición, 100%. ¿Por qué ocurre este cuarto ruido? Debemos tener claro que ocurre en la parte final de la diástole, es decir, en la telediástole, cuando ocurre la patada auricular. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Cuando una aurícula se comprime, se intenta comprimir contra un ventrículo que no sea distensible, o sea, un ventrículo que sea hipertrofiado, etc. Pero no tiene nada que ver que tenga un problema valvular, no, porque hay preguntas en el MIR que nos pueden confundir con eso. Tienen que quedarle claro que el cuarto ruido ocurre, primero que todo, siempre es patológico, y que ocurre cuando ocurre la patada, cuando una aurícula se contrae, ¿okay? En contra de un ventrículo que sea poco distensible, o sea, que tenga un ventrículo que tenga alguna patología, y que ocurre al final de la diástole, en el momento que hace la patada auricular. ¿Ok? Entonces, siguiendo, que quería dejar claro. Vamos a hablar de unos términos que deben conocer. ¿Okay? Recuérdense que tenemos primero el desdoblamiento fisiológico, que eso lo tenemos durante muchos y que, bueno, muchísimos lo han escuchado, eso es algo normal. Que recuerden que cuando nosotros inspiramos, nuestro corazón derecho se llena más, aumenta la cantidad de sangre que entra al corazón derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando pasa eso, lo que va a ocurrir es que, como el ventrículo se llenó más de sangre y la aurícula se llenó más de sangre, lo que va a ocurrir en el segundo ruido es que el componente pulmonar se va a separar del aórtico, porque por supuesto, esta se va a tardar más tiempo en cerrar porque tenemos más sangre en el lado derecho. Entonces, eso es lo que ocurre en el desdoblamiento. Entonces, se separa y lo van a escuchar de todas maneras. Voy a colocarles un video para que escuchen cómo durante la inspiración se escucha ese desdoblamiento del segundo ruido. Aquí tienen el video. Y bueno, ya ahí lo ven, es un poco más esquematizado y logran entender más cómo funciona. Pero es eso, es un retraso del cierre de la válvula pulmonar. Después tenemos otro concepto muy importante, que es el desdoblamiento paradójico o invertido. ¿Qué ocurre en eso? Resulta que lo que ocurre en este desdoblamiento es que cambie el orden del cierre de las válvulas. Claro, eso por supuesto ya es patológico. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si el paciente, vamos a usar un ejemplo, bueno, podemos utilizar como ejemplo el bloqueo de rama izquierda. Si el paciente tiene, por ejemplo, un bloqueo de rama izquierda que te inerva el lado izquierdo del corazón, si el paciente tiene una estenosis aórtica, por ejemplo, que este orificio se haga más pequeño, ¿vale? Esta válvula no está funcionando como debe funcionar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Resulta que como yo tengo ese bloqueo, este lado, esta válvula, va a tardar más en cerrarse de lo que tarda. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento
que se va a cerrar, el problema va a estar acentuado, que lo que va a ocurrir es que se cierra primero la pulmonar y luego la aórtica. Se invierte por esa patología que hay a nivel de la rama. Puede ocurrir en el bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, por el retraso valvular y ese retraso eléctrico, o por ejemplo, una paciente que tenga una estenosis aórtica. No le funciona bien la válvula y por la misma patología, en vez de seguir el orden normal en que primero primero se cierra la aórtica y luego la pulmonar, lo que ocurre es que primero se cierra la pulmonar por el retraso y luego la aórtica. Entonces eso es lo que es el desdoblamiento paradójico inverso. Entonces por lo menos un bloqueo de rama izquierda también puede pasar con el primer ruido. Si yo, por ejemplo, tengo un bloqueo de rama izquierda, como dije anteriormente, o alguna patología mitral, lo que va a ocurrir es que esto se va a invertir. Entonces primero se va a cerrar la tricuspidia y luego la válvula mitral. Eso es algo muy complicado de escuchar, eso es algo ya que se ve en estudios electrofisiológicos o personas que ya tengan un oído muy especializado. Es algo muy difícil de escuchar, la verdad. Pero bueno, para que manejen el concepto y el momento de responder las preguntas, con que sepan esto, basta. Por ejemplo, ya hablamos del bloqueo de rama de izquierda, perdón, ¿y qué va a pasar con el bloqueo de rama derecha? Si utilizamos la lógica, lo que va a ocurrir es que se va a exagerar ese desdoblamiento del segundo ruido en este caso. Si por lo menos tengo un bloqueo de rama derecha, ¿qué va a pasar con la pulmonar? Va a tardar muchísimo más en cerrar en lo que se debe. Entonces, esta separación va a ser muchísimo mayor. O sea, puede ser hasta que ocurran como ruidos aparte del cierre de las válvulas. O sea, una exageración de ese desdoblamiento fisiológico, ¿vale? Igual si tengo una patología a nivel de una válvula derecha, ¿ok? Entonces ya con eso pueden conocer muy bien lo que ir asociando, por ejemplo, en el momento que estudiamos estenosis aórtica. Ay, ¿qué pasa? Me ponen un paciente con un caso clínico, un paciente con una estenosis aórtica, y resulta que me dice que el paciente tiene un desdoblamiento paradójico del segundo ruido. Y ya tú dices, mira, este paciente tiene un desdoblamiento paradójico del segundo ruido, ya me están hablando de algo izquierdo. Y entonces ya vas descartando opciones de todas maneras poco. Ya recuerden que la siguiente clase va a ser preguntas 1000 y vamos a ir repasando poco a poco a eso. De las valvulopatías ya hablamos. Y bueno, eso sería con respecto a los ruidos de nuestro corazón.